Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. En esta ocasión me gustaría ofrecer la síntesis que realizamos de la lectura propia de los coordinadores de este seminario, pero también de los comentarios que tan generosamente ofrecieron para nosotros algunos integrantes de este espacio. Esta síntesis corresponde a los apartados 56, 57 y 58 de el texto El Anticristo de Nietzsche. Para comenzar esta síntesis me gustaría compartir con ustedes un fragmento de el discurso del conocimiento inmaculado en Así habló Zaratustra de Nietzsche. Abro comillas. Oh sensibles lascivos hipócritas, carecéis de inocencia en el deseo, por eso calumniáis ahora el deseo. No amáis la tierra como creadores o engendradores, gozosos de devenir. ¿Dónde existe inocencia? Donde existe voluntad de engendrar. Y quien quiere crear por encima de sí mismo tiene para mí la más pura de las voluntades. ¿Dónde existe belleza? Donde yo debo querer con toda mi voluntad, donde quiero amar y hundirme en mi crepúsculo para que la imagen no se quede solo en eso. Amar y hundirse en su crepúsculo van unidos desde la eternidad. Voluntad de amor es aceptar de buen grado incluso la muerte. Cierro comillas. En los apartados que trabajamos esta semana, Nietzsche comienza recordándonos un tema que ya había tratado en apartados anteriores, el tema de la mentira, y parece dar a entender que la mentira sería inevitable en lo humano, pero que lo que importa es la finalidad con que se miente, si con ella se conserva o se destruye. En el cristianismo faltan finalidades santas, estas están pervertidas. El cristiano, al igual que el anarquista, tiende a la destrucción. Ambos son decadentes. Hay un envenenamiento en la transmisión de lo que se entiende por verdad, una génesis en el desprecio por el cuerpo, hecho patente en la idea de la Inmaculada Concepción, que evidencia también una irracionalidad frente a cualquier principio heredado de la tradición de la humanidad, o más bien, el reemplazo por una idea torcida de tradición, tema que trataré más adelante. Aquí se trata de mentiras que hacen al hombre un esclavo de su fe. Recordemos entonces lo dicho por Giorgio Colli en su introducción a Nietzsche, quien sostiene que el soporte máximo en que se apoya el cristianismo es la mentira, concepto que significa no querer ver algo que se ve, no querer ver algo tal como se ve, un odio primordial al conocimiento. Con conceptos como el más allá, inmortalidad del alma, pecado, culpa, castigo, que desfiguran el valor de la naturaleza, se enmascara la verdad. Se venden falsas promesas y esperanzas. Ya en apartados anteriores se nos ha dicho que existe en el cristianismo una necesidad de la mentira. Para mostrar que existen otras formas de organización y de búsqueda de la verdad, Nietzsche se vale de una comparación con el código de Manu, un código sánscrito del brahmanismo donde se presentan reglas y códigos de conducta para ser aplicados por los individuos y la sociedad, y que codifican el sistema de organización social en castas. Para el pensador alemán, este código sirve como modelo porque tiene detrás y dentro de sí una auténtica filosofía. Es la conclusión de lo hecho y pensado, no va más allá, no promete más allá de eso, recoge la cosecha de la experiencia humana y en esto se distingue del cristianismo en el cual se cree por fe, porque otros antes de mí han creído. Se trata de un código que dice sí a la vida, al bienestar y la grandeza humana, y donde temas como la procreación, la mujer y el matrimonio son tratados en serio. Frente al tema del orden de castas, Nietzsche lo plantea como una ley suprema que sanciona el orden natural y que divide a los seres humanos de acuerdo a un destino natural, el destino a ser una utilidad pública, a ejercer una función particular e igualmente esencial para el desarrollo de la vida misma. La separación en castas es necesaria para la conservación de la sociedad, para la posibilitación de tipos superiores y supremos. En este punto, donde se plantea que la desigualdad de derechos es la condición primera para que llegue a haber derechos, habría que preguntarse qué entiende Nietzsche por un derecho. Aquí él nos da una pista, dice un derecho es un privilegio. Y entonces debemos ser conscientes de que su formulación ha sido interpretada de formas muy peligrosas para la humanidad. Pero frente a esa afirmación debemos
continuar siendo cuidadosos y no caer en anacronismos, sostener la pregunta. Hay que recordar también que Nietzsche formula que todas las castas son esenciales para la sociedad y que lo bello y la bondad es uno de los privilegios de la casta superior, la espiritual. Así como que una cultura elevada está condicionada por la mediocridad y en el hecho de que algunos encuentren la felicidad en la maestría en una sola cosa, que el conjunto entero de la actividad profesional no es compatible más que con una mediocridad de potencia y deseos. Pero que esto no quiere decir que hay que infravalorar a los mediocres, sino que hay que reconocer que la vida que aspira a lo alto se vuelve cada vez más dura, y que estar en esa casta de los espirituales necesariamente es también valorar la tarea de lo difícil y sostenerse en lo difícil. Por esto, reclamar derechos iguales es violar ese destino natural de cada uno a ejercer una función, a ocupar un lugar particular dentro de su sociedad. La justicia se entendería más bien como la aceptación de esos derechos desiguales. Frente a este último planteamiento, considero que es fundamental agregar a las preguntas que hemos planteado anteriormente sobre el concepto de igualdad y de derechos, la pregunta por el concepto de justicia y de destino natural en el pensador alemán. Para ir dándole cierre a la comparación que hace Nietzsche del Código de Manu con el Código cristiano, es decir, con la Biblia, Nietzsche afirma que la meta del Código de Manu consiste en recoger la cosecha más rica y completa, lo más completo posible de la experiencia humana, mantener en un estado fluido de valores que permita seguir examinándolos, escogiéndolos y criticando esos valores. En otras palabras, es un código en el cual se evidencian los principios de la racionalidad de Kant: pensar por sí mismo, pensar en el lugar de otro y ser consecuente. En él se resume la experiencia de largos siglos. No crea nada, sino que, a través de la atenta escucha de lo descubierto por otros, concluye. En este punto es interesante ir a Freud en su conferencia sobre una cosmovisión y específicamente en el apartado que trabajamos esta semana en ese seminario. Abro comillas. Por medio de la observación se averigua algo nuevo, ora aquí, ora allí. Los fragmentos no concuerdan al comienzo, se lucuran conjeturas, se crean construcciones auxiliares que uno retira cuando no se corroboran. Hace falta mucha paciencia, estar presto para todas las posibilidades, renunciar a convencimientos prematuros bajo cuya compulsión acaso se pasarían por alto factores inesperados. Y al final, todo ese gasto recibe su recompensa. Los hallazgos dispersos se compaginan, se consigue inteligir toda una pieza del acontecer anímico. Esta tarea queda lista y se está libre para abordar la siguiente. Nietzsche concluye que el Código de Manu concede al pueblo el derecho a llegar a ser maestro, a llegar a ser perfecto, a ambicionar el arte perfecto de la vida. ¿Cuál es la distancia que separa entonces al cristianismo de un modelo como el del Código de Manu? La respuesta que nos da el pensador alemán es la ausencia de la posibilidad de la duda, frente a la cual se erigen como obstáculos, por un lado, la revelación, esa aseveración de que la razón de aquellas leyes son de origen divino y no humano, y que por tanto no necesitan ser buscadas, sino solamente esperadas y transmitidas por quienes tienen el don de establecer puentes entre lo divino y lo humano, es decir, los sacerdotes. Y por otro lado, el otro muro es la tradición entendida desde el concepto cristiano, que consiste en creer que como esas leyes existen desde hace mucho y han sido obedecidas por nuestros antepasados, entonces ponerlas en duda es una impiedad y un crimen contra esos antepasados. De esta forma, aniquilando la duda, el cristianismo desaloja la conciencia y, en palabras de Freud, crea la ilusión que se sostiene en nuestras mociones pulsionales de deseo. En estos apartados, Nietzsche compara la sociedad cristiana con otra, que él considera de un nivel muy superior, el Imperio Romano, en donde, según él, y abro comillas, regía el gran sí a todas las cosas, lo visible a todos los sentidos, convertido en realidad, en verdad, en vida. Esta maravilla de organización social y política, que logró sostenerse por mucho tiempo y que traspasó todas las fronteras, fue destruida por el cristianismo, que socavó el instinto, el placer y el sentimiento de satisfacción de las personas y las hizo envidiosas y les enseñó la venganza. El cristianismo envenenó la organización del Imperio Romano donde la vida prosperaba, le succionó a los individuos la seriedad para pensar la realidad y acercarse al conocimiento.
Cambió ese deseo de buscar la verdad por el concepto de culpa, de castigo y de inmortalidad, y destruyó todas las bases sobre las que se había construido lo más valioso de la humanidad, la herencia griega, la herencia romana. Negó la experiencia y lo que habíamos aprendido y se inventó una nueva historia basada en mitos, en signos y en fe. Desapareció la alegría del pensar, la gaya ciencia. La institucionalización de esos símbolos y con ellos la institucionalización de la mentira fue posible por la obra de Pablo de Tarso, San Pablo, quien es para Nietzsche también un anticristiano, porque sembró el germen de la destrucción del mensaje de Cristo. Pablo es el odio hecho carne, hecho genio. Fue quien descubrió la forma de, bajo el símbolo de Dios en la cruz, intensificar la temperatura del alma de las vidas miserables y mostrar que la vida más miserable puede llegar a ser rica sin dejar de ser miserable, sin aspirar a la superación y sin voluntad de poder. Nietzsche llama la atención sobre cómo San Pablo y la iglesia que funda usó la necesidad de la fe en la inmortalidad para desvalorar el mundo y matar la vida. Su ataque a San Pablo radica también en que en él encuentra, como genio fundador, un digno contrincante. Y aquí me permito recoger un fragmento de 1887 de Nietzsche y que recoge Rafael Gutiérrez Girardot en su libro En torno al anticristiano de Nietzsche. Abro comillas. La realidad sobre la que pudo erigirse el cristianismo fue la pequeña familia judía de la diáspora con su calidez y ternura, con su disposición a ayudar, de hacerse responsables los unos de los otros, con su orgullo de elegidos, oculto y disfrazado de humildad, con su íntimo decir no sin envidia a todo lo que está por encima y lo que tiene brillo y poder para sí. Haber reconocido eso como poder, haber reconocido este estado anímico como comunicable, seductor, contagioso aún a los paganos, es el genio de Pablo. Aprovechar el tesoro de energía latente, de dicha discreta para una iglesia judía de profesión más libre, toda la experiencia judía y maestría de autoconservación de la comunidad bajo el dominio extraño, también la propaganda judía, eso lo percibió él como su tarea. El pensador alemán invita, en palabras de Rafael Gutiérrez Girardot, a decir un sí a la vida terrenal y a negar lo judeocristiano, que absorbió y venció a la antigüedad grecorromana y que impuso los valores que denigran el cuerpo, la materia y la vida terrenal. Les agradezco mucho por su atenta escucha a esta síntesis y por los comentarios que nos permitieron alimentarla también. Esperamos que continúen acompañándonos en la lectura de este texto tan importante y que continuemos trabajando juntos en torno a las preguntas que van quedando planteadas a lo largo de la lectura. Que tengan un feliz día y muchas gracias.